12 del mediodía con 17 minutos en todo el país. Días pasados se constató un importante hallazgo en el Cerro Betete, en la Sierra de las Ánimas, de vestigios arqueológicos indígenas y estructuras del siglo XVII, XVIII y XIX. Estamos comunicados con Moria Sotelo. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas con una maestría en Arqueología. Sotelo, buen día, bienvenida a la mañana del 11. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, queríamos que nos contara sobre este hallazgo, qué características tiene, qué significa. Bien, bueno, la Sierra de las Ánimas primero es un hito geográfico e histórico del departamento de Maldonado que tiene una larga, bueno, profundidad temporal. Desde el siglo XVIII se sabe que tuvo un significado bastante importante para los pueblos indígenas que habitaban la región previo a la llegada europea. Y bueno, en este contexto, a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera de Arqueología de la Facultad de Humanidades, que presentaron un proyecto, contactaron a la Unión de Vecinos para la Conservación de Sierra de las Ánimas, tuvieron durante el año 2024 un proyecto situado en el Cerro Betete, en una de las laderas del Cerro Betete, justamente para investigar qué rastros, qué huellas del pasado podíamos encontrar allí. Y efectivamente, en las prospecciones arqueológicas que hicimos junto a los vecinos, se identificaron de época indígena montículos en piedra. En nuestro país, los indígenas tenían por costumbre hacer montículos y anillos de piedra allí donde había justamente ese material, rocas para construir. Eran lugares ceremoniales, lugares de encuentro, lugares de entierro también. O sea, tenían un significado especial para el mundo, bueno, simbólico, espiritual de estos pueblos. Y además de esos montículos encontramos también lo que se llaman canteras de materia prima o de aprovisionamiento, es decir, aquellos lugares con rocas donde los indígenas iban a buscar piedras para elaborar sus útiles, los mejor conocidos, bueno, puntas de proyectil, boleadoras, raspadores, cuchillos, todos los elementos que elaboraban en roca, que son de parte de las cosas que nosotros encontramos, allí se sitúan en el Betete, y es probable que en otras cumbres de esa sierra tan interesante, esto que decíamos, geográfica e históricamente, tenga mucho más para brindar. Y con posterioridad a la llegada europea, ya en nuestra época colonial e histórica, se identificaron otras huellas también realizadas con piedras. Una tiene que ver con un conjunto de construcciones vinculadas a la explotación de cal. La explotación de cal queda testimoniada por una serie de hornos hechos en piedra, donde se procesaba la piedra, por unas piletas, donde el material se enfriaba. O sea que aparece también otra forma de habitar la región y en otra época. A su vez, esos son en muros de piedra, y también cerca de esas estructuras para explotar la cal se encontraron unas taperas en piedra con otras habitaciones, con una arquitectura también muy, muy singular y muy interesante. En líneas generales es eso. En el Betete, en una zona que delimitamos para prospectar, encontramos estas huellas indígenas y también ya de época indígena, afro y criolla, lo que somos hoy como Uruguay, ¿no? Esa mezcla de afro, de indígena y de población europea. Si ese mix que tanto da que hablar, ¿no? Y que tantas derivaciones ha tenido a lo largo de los siglos. Recién veíamos una imagen satelital con el área delimitada de, bueno, todos estos hallazgos. Ahora, ¿hay algún tipo de resguardo como área patrimonial, área cultural, como para asegurar de que los trabajos que se hacen allí puedan continuar con todas las garantías y con toda la seguridad? La Sierra de las Ánimas está propuesta como para integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en ese sentido la organización, la UBAC, que es la Unión de Vecinos para la Conservación de Sierra de las Ánimas, desde hace varios años funcionan como asociación justamente para conservar la sierra.
Esta sierra tiene una riqueza en su biodiversidad de flora, de fauna, de sitios arqueológicos muy importante y es necesario en ese sentido lo que tú decís de que se tienen que lograr políticas de conservación y proteger a la sierra de alguna manera, sobre todo para compatibilizar con varias cuestiones, no solo lo productivo, o por ejemplo parques eólicos, forestación, que tienen que ser, bueno, muy cuidadosos a la hora de realizarse en esos espacios, sino también que a veces hay un turismo que por supuesto que no malintencionado, pero que está subiendo a las sierras y deja sus propios conitos de piedra también. Entonces, eso está alterando mucho estas cumbres. Entonces, tenemos que entre todos, por supuesto, a nivel de protección legal es importantísimo, pero también quienes nos gusta subir a las sierras, ahora por suerte hay mucho senderismo, podemos subir a estos lugares, tener conciencia que al movilizar piedras, yo me fijo en los bienes arqueológicos, pero también cuando las personas que están más orientadas a la conservación de especies nos piden también de no mover rocas porque se alteran los ecosistemas, los lugares donde están los distintos animales o la flora, por ejemplo, las tunas o los lagartos, todo lo que nos han ido explicando de la importancia que tiene conservar. Entonces, en ese sentido, también promovemos que al visitar las sierras, bueno, tratemos de dejar todo como está, así como nos tenemos que llevar nuestros propios residuos, es importante que la sierra mantenga su biodiversidad lo más inalterada posible. El hecho de necesitar de la conciencia y de la responsabilidad de la gente a mí me preocupa un poco porque no todos son contestes a esta realidad. De hecho, lo peor que le puede pasar a este tipo de cosas es la presencia del ser humano, ¿no? Que tiene una naturaleza destructiva, invasiva. Ahora, todavía no se ha concretado el ingreso de la Sierra de las Ánimas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hasta donde yo sé, no está declarada área protegida, pero no es un tema en el que yo venga trabajando. Sí, en ese caso, los vecinos son quienes están más al tanto y quienes han ingresado. Entonces, el objetivo de esto también es, al haber obtenido los primeros mapas arqueológicos de la sierra, que por supuesto hay antecedentes más viejos, digamos, pero no estaban mapeados. Hoy tenemos la posibilidad de geolocalizar, entonces de comunicar tanto al Ministerio de Ambiente como al Ministerio de Educación y Cultura, bueno, ojo que acá están estos sitios. No se puede hacer cualquier cosa. También me olvidaba cuando comentábamos los hallazgos, hay también corrales de piedras, o sea, cercos más vinculados a un uso productivo de ganadería o de cultivos. Es realmente muy interesante la diversidad de arquitectura en piedra que hay allí. Y bueno, por esto eso es del cuidado es básico, como comentábamos. Claro, claro, sí, habrá que cuidarlo y bueno, ahí vemos algunas imágenes. Ahora, esto es un trabajo de investigación, estos hallazgos obviamente van a seguir en la búsqueda, en el análisis, etcétera. ¿Qué pasa con toda esa información que se va recolectando? ¿Hacia dónde va? ¿Con qué objetivos? Me imagino que para enriquecer y para llenar una cantidad de vacíos de nuestra historia, pero ¿cómo es el proceso de lo que se hace con toda esa información? Bueno, por un lado, es un proyecto que se realizó en el marco de la carrera de arqueología de la Facultad de Humanidades en Montevideo, que, bueno, presentaron a unos fondos que hay estudiantiles para hacer las primeras prácticas de investigación y eligieron este lugar por estas características que se sabíamos. Y bueno, hay como distintos lugares donde se devuelven los resultados. O sea, esto que comentábamos, los ministerios son quienes gestionan el patrimonio y tienen la responsabilidad de exigir qué se puede o no se puede hacer la Comisión de Patrimonio la DINASEA, lo que era la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tienen potestad para exigir que estos lugares se gestionen de determinada manera. Por otro lado, hay un trabajo más vinculado a las escuelas, a elaborar libros, a presentar los resultados en congresos, también fuera de Uruguay. Pero para nosotros lo más importante es la devolución social. Y en ese sentido agradecemos también el habernos contactado para, para poder presentar estos resultados, contarlos y bueno, que se replique. Esa sierra tiene muchísimo por saber y desde nuestro lugar, desde la universidad, em,
es seguir buscando fondos para poder investigar, porque bueno, como cualquier trabajo, como cualquier investigación, se precisan recursos que nos permitan trasladarnos, que nos permitan estar en campo. Por suerte también tuvimos el apoyo de pobladores que nos prestaron sus casas para quedarnos varios días mientras hacíamos la investigación. O sea, tuvimos apoyo de la universidad, pero también apoyo de la población local a la hora del hospedaje, de guiarnos a la sierra. De hecho, ese lugar que tú señalabas de la imagen satelital, que fue el área de prospección, es decir, el área de búsqueda, fue porque los senderistas locales, esa imagen que justo estamos viendo ahora, es porque los senderistas locales habían hecho una abertura y nos guiaron hasta la cumbre. De otra forma, no hubiese sido posible sin el apoyo de la comunidad realizar las investigaciones. Es un ida y vuelta. Por Claro. eso fue la presentación en el local de Nueva Carrara, en Pan de Azúcar, para justamente, hicimos muy buen equipo con la comunidad, entre los estudiantes de la Facultad de Humanidades, bueno, las docentes y también la comunidad local. Es como un equipo bastante grande y la idea es seguir investigando la arqueología de la Sierra de las Ánimas para aportar justamente a su conocimiento histórico y para poder protegerlo, para saber más de los pueblos indígenas, de la época colonial y, y seguir. Nuestra idea es seguir. Por suerte hay estudiantes que eligieron para hacer trabajos de grado sobre los distintos temas, por ejemplo, sobre la elaboración de artefactos y las canteras. Otra estudiante va a analizar los montículos, a ver qué forma tienen, las alturas, hacer una especie de tipología de formas. Bueno, de los montículos y los anillos que están en Sierra de las Ánimas, qué características tienen. La arqueología no siempre precisa excavar e intervenir para lograr mayor conocimiento. Hay toda una etapa de búsqueda y de primer diagnóstico que es en la que estamos, que también es muy interesante. Hay otras intervenciones que, que pueden dar otros resultados, por ejemplo, cronológicos. Siempre nos preguntan, bueno, ¿y estos montículos cuándo se hicieron? Se han excavado muy pocos en Uruguay. Sabemos que era una costumbre indígena construirlos en las cimas de los cerros y de las sierras, lugares bastante sagrados, particulares. Entonces, bueno, sabemos que al momento de la llegada europea lo seguían usando. Todavía no sabemos para atrás en qué momento estos grupos humanos empiezan a construir en la sierra. Es un salto también en la vida de las personas que estaban aquí desde hace por lo menos 15.000 años. Maldonado tiene sitios arqueológicos que, que son de los más antiguos de Uruguay, que sabemos que están habitados hace muchísimos miles de años, por lo menos entre 12 a 15.000 años. Qué maravilloso, ¿no? La riqueza arqueológica histórica que hay en el Mm. departamento de Maldonado, porque a cada rincón, porque aquí en la zona urbana permanentemente estamos haciendo referencia a lugares históricos que han hecho a todo un proceso de siglos hasta lo que somos hoy en día, pero también en la zona rural, ¿no? El Cerro Betete es un claro ejemplo y bueno, y además con el trabajo brillante que hacen los profesionales, los voluntarios, todos los participantes, los estudiantes, realmente están completando páginas en blanco de nuestra historia de hace 3, 4 siglos y que seguramente haya que preservar y todos debamos comprometernos con esto, ¿no? Porque yo miraba la imagen satelital y uno ve cómo vienen las zonas urbanas extendiéndose y eso también preocupa un poco, me imagino, a ustedes, como conservadores de esas áreas, el crecimiento que está teniendo el departamento de Maldonado. Sí, es un desafío para la gestión patrimonial, cómo compatibilizar el desarrollo urbano, costero, los otros que mencionaba, productivos también. Em, entonces, sí, es importante trabajar entre todos buscando soluciones lo más amigables con la conservación. Bueno, siempre pensando eso, que hay que producir, que las ciudades se Claro, sí, sí. extienden, los lugares turísticos, pero bueno, con conciencia lo mismo que el senderismo, porque a mí también me gusta mucho subir cerros y subir a lugares altos, pero bueno, he ido incorporando en el paso de los años también cuáles son las buenas prácticas para estar en la sierra. Y cada vez es eso, alterarla lo menos poquito. Entonces, yo sé que a todo el mundo le gusta ir y hacer su apacheta, su conito, pero hace poco también subimos la Sierra de las Ánimas, perdón, de el Pan de Azúcar, que nos invitaron los guardaparques, y también la cumbre del Cerro Pan de Azúcar está muy alterada por la construcción de esos conitos, que la gente lo hace para dejar su testimonio, como alguien también lo hizo en el pasado, pero bueno, tenemos que tener más conciencia
de conservación. Y como tal decías cual. tú, Maldonado tiene testimonios de todos estos 15.000 años hasta el presente. Tiene una riqueza patrimonial, arqueológica muy destacada, por eso está bueno ser conscientes y saber más cada vez de estos Totalmente, pueblos hasta el presente. totalmente. Moira Sotelo, gracias y felicitaciones por lo que han hecho. Gracias por este espacio y bueno, seguiremos interesados en todas estas temáticas. Bueno, gracias a ustedes y les dejo muchos saludos. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Re interesante, me encanta. Daniel, vos estuviste en el Cerro Betete, ¿no? Hace mucho tiempo, como 10 años, haciendo un trabajo con Eduardo, ¿no? Con Eduardo Batista sobre todos esos fenómenos arqueológicos. La verdad que es impresionante. Yo subí un par de veces también a hacerle algunas entrevistas con gente del lugar, algo que decía Moira, muy importante los lugareños, ¿no? El tener la referencia y la guía de ellos, que son los que conocen al dedillo esta zona, pero es un lugar muy, muy interesante que debemos conocer y preservar. Vamos a hacer una pausa, 12:33, ya venimos.